Vamos a ver las características físicas de la infraestructura del SEI. Veremos que es un edificio que debe tener un garaje para los vehículos de emergencia, una sala de observación para poder ver toda la zona que esté bajo la supervisión del SEI. De hecho, en algunos aeropuertos muy grandes puede haber más de un SEI, puede haber varios. Luego, unas oficinas, almacenes y taller, porque ahí se va a dar mantenimiento a los vehículos de emergencia y hay que guardar todos los medios que tengamos. Y luego, toda la parte, bueno, una sala de descontaminación para en el caso de que se haya participado en una emergencia donde haya habido un agente contaminante se puedan descontaminar los bomberos. Y luego tenemos toda la parte relativa a que hay gente de guardia 24 horas en el SEI. Pues ahí tiene que haber una sala de estar, un comedor, una cocina, unos vestuarios, unos aseos, gimnasio, porque los bomberos deben estar en forma para poder reaccionar adecuadamente a las emergencias, dormitorios para los que se quedan y luego, como deben estar en constante formación, también aulas. Aquí tenéis, por ejemplo, un SEI de AENA, donde vemos aquí el comedor, una sala de estar, el patio de vehículos, ¿vale? Con el almacén de repuestos, ropa especial usada, un aula, el gimnasio, dependencias de hombres, dependencias de mujeres, un cuarto de limpieza. Luego aquí tenemos los vestuarios y los aseos de unos y de otros. Luego el cuarto de servicios, etc. Y aquí un foso para reparar los vehículos. Aquí tenéis, por ejemplo, los depósitos de un SEI, creo que es de Alicante, depósitos. Aquí tenéis las hangares, bueno, las puertas de donde están guardados los vehículos. Aquí tenéis la zona de vigía del SEI desde el otro lado. Aquí pues esto es ahora veremos las instalaciones, pues aquí esto es el centro de transformación del SEI, que tiene su centro de transformación propio. Aquí veis los distintos emulsores, los depósitos que tienen una caseta con un sistema de válvulas para poder sacar uno u otro por cualquiera de las dos tuberías de salida. Aquí tenéis los dos emulsores que van a las válvulas y de aquí salen a las tuberías que van a la pilastra para que los camiones carguen. Aquí tenéis el sistema de válvulas, no hace falta estudiarlo mucho, pero vamos, esto está sacado todo de Cuadernos de Ingeniería Aeroportuaria de Vicente Q2. Simplemente a nivel de ejemplo, si necesitáis hacer algún tipo de diseño, lo mejor es que vayáis a este libro y lo veáis. Aquí tenemos todo un sistema diseñado para que se pueda enviar cualquier emulsor a cualquiera de las tuberías de salida en el caso de que se estropee alguna de las y hay una bomba de repuesto, hay 3 bombas, con lo cual se puede usar cualquiera de las 3 bombas para mandar cualquier emulsor por cualquier tubería, y aquí está pues cómo poner el funcionamiento. Aquí tenéis otra vez el depósito, un esquema también sacado de Cuaderno de Ingeniería Aeroportuaria de Q2 de cómo debe ser este depósito y qué instalaciones lleva dentro, es el depósito de carga. Y vamos a hablar un poco de qué instalaciones vamos a tener que diseñar. Pues tendremos que hacer la instalación eléctrica con sus sistemas de continuidad muy importantes porque el servicio de emergencias no se puede quedar sin suministro, el de agua potable para llenar depósitos y garaje, el de saneamiento que debe estar alejado de la sala de descontaminación, que debe tener un tratamiento específico porque ahí se van a trabajar con agentes potencialmente muy contaminantes, un sistema de aire acondicionado, detección de incendios con su centralita, megafonía y sistema de alarmas para poder hacer llegar a todo el mundo las alarmas, un sistema de extracción de gases porque hay camiones, hay garaje, aire comprimido, aire respirable para el llenado de botellas, luego el sistema de llenado de espumas, luego un sistema de telefonía con línea directa con la torre por si hay algún problema, los sistemas de manejo de las puertas del garaje, entre otros, hay algunos más, la red de voz y datos, etc. Bien, ¿dónde tenemos que ir si queremos saber más del tema del SEI? Pues tenemos en el anexo 14 el capítulo 9, luego el documento 9137, Manual de Servicios de Aeropuertos, parte 1, Salvamento y Extinción de Incendios, ya la instrucción que ya hemos comentado, la instrucción técnica de servicios de salvamento y extinción de incendios de AESA. Y con esto, pues, despido este vídeo.